Bueno, medidas de posición, cuantiles, que serían cuartiles, deciles y percentiles. Acá voy a ir poniendo la fórmula de cada uno. En este caso, de cuartiles, cuartiles, su fórmula es, a ver, Q sub K, que es igual a límite real inferior, más, acá sería n sobre 2, K por n sobre 4 en realidad, porque n sobre 2 es directamente cuando voy a calcular un valor específico. Sería K por n dividido 4, sería para todos los cuartiles, menos frecuencia acumulada anterior por la anchura dividido todo esto, frecuencia donde cae el cuartil Q sub K, ¿verdad? Entonces acá esta fórmula lo que indica es, para poder hallar la ubicación del cuartil, primero tengo que calcular esta parte. Para decir, para los valores de los deciles, entonces tenemos casi igual la fórmula, límite real inferior, y acá es más K por N dividido 10. K por N dividido 10. Menos la frecuencia acumulada anterior por la anchura dividido frecuencia donde cae de sub K, ¿verdad? De sub K. Acá la diferencia entre la fórmula, este es 4 y que este es 10, ¿verdad? En percentiles sería P sub K, que sería igual a límite real inferior, más, acá sería K por N dividido 100 en este caso, ¿verdad? Dividido 100. Menos la frecuencia acumulada anterior por C dividido todo esto, frecuencia donde cae P sub K. Bueno, acá la diferencia es, en cada fórmula es prácticamente igual, solamente que en cuartiles es dividido 4, deciles es dividido 10 y percentiles es dividido 100, ¿verdad? Bueno, entonces primero hallo este valor, puedo hallar varios valores. Voy a indicar, en la clase anterior ya habíamos dado la parte de la separación del conjunto de datos con respecto a cuartiles, ¿verdad? Si es cuartil, le dividía en 4 partes iguales. Por ejemplo, Q tenía Q1, Q2, Q3, hasta ahí, ¿verdad? Le dividí en 4 partes iguales. Cuando hablamos de deciles, por ejemplo, le divide en 10 partes iguales. Si tenemos el conjunto de datos, acá en el medio mismo va a estar de 5, que va a ser igual a Q2. Acá va a estar de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9, ¿verdad? El último valor va a ser de 9, un poquito antes de la raya final, de 9. Y percentiles le divide en 100 partes iguales al conjunto de datos. P50 va a estar acá en el medio mismo, igual a D5. Acá estaría P1, después acá está P2, P3, P40, P41, hasta P49. Después acá va a estar P51, P60, P70, P80, P99 sería el último, ¿verdad? Le divide en 100 partes iguales. Entonces, vamos a poner acá un conjunto de datos para poder calcular algunos cuantiles de este conjunto de datos. Entonces acá voy a poner, a partir de ahí voy a volver a dividir acá en
de partes iguales. Ahí está. Y solamente vamos a utilizar las columnas y las filas que vamos a necesitar para que nos sirva en el ejemplo, ¿verdad? Bueno, en la primera columna, el encabezado va a ser la variable, que sería en este caso, puede ser, por ejemplo, puntajes obtenidos en una prueba o la cantidad de horas dedicadas al estudio, que sería el intervalo de clases en cada uno. Acá se puede poner la variable también, ¿verdad? Después está la frecuencia. Esta frecuencia es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta normalmente se simboliza por la letra F, ¿verdad? Frecuencia absoluta, F. La frecuencia acumulada se simboliza por FA. Entonces acá ponemos los intervalos de clase. Por ejemplo, acá puede ser de que tenga 4 a 9. Acá serían 10 a 14. A 15 sería. Acá serían 16 a 21. Acá serían 26 a 31. A ver, acá más 5, más 5, más 5. Y acá tiene que ser 22. Acá tiene que comenzar de 22 hasta más 5, que serían 27. Hasta ahí vamos a hacer, para que nos sirva de ejemplo nada más. Entonces acá voy a considerar 2, acá puedo considerar 6, acá puedo considerar 10 y acá puedo considerar, por ejemplo, 7. Bueno, a partir de ahí lo que voy a hacer es encontrar, vamos a suponer de que acá tengo los valores de Q, hay 3 en total. Los valores de deciles hay 9 y percentiles hay 99. Voy a hallar por lo menos uno de cada uno y vamos a suponer de que esto sería una prueba que se realizó a 18, a 25 alumnos. Acá n me da, es igual la suma de todas las f, sería 25. Entonces, una prueba donde el menor valor es 4 y el mayor valor es 27. Entonces el rango, por ejemplo, serían 23 acá. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Vamos a suponer que me pida hallar Q2. Para hallar Q2, acá el valor de K es un valor constante que va a reemplazarle acá el valor de este, ¿verdad? Acá cuando vamos a calcular cuartiles siempre vamos a dejarle espacio para el límite real inferior, que en este caso va a ser menos 0,5 porque estos dos no coinciden, ¿verdad? Significa que es una variable cuantitativa discreta que estamos trabajando. Si es continua, en ese caso coincide. Si acá es 10, acá vuelve a ser 10. Bueno, acá primero lo que voy a hacer es multiplicar K, que en este caso vale 2. Voy a multiplicar por N. N en este caso vale 25. Y voy a dividir por 4. Dividido 4. Y esto voy a ubicar en la frecuencia acumulada. Entonces acá lo que necesito es una columna más para la frecuencia acumulada. Voy a poner acá, voy a calcular frecuencia acumulada, voy a acumular esta frecuencia. Primero el 2 paso igual, en la primera frecuencia absoluta paso en la frecuencia acumulada y el resto voy sumando. 2 más 6 serían 8, 8 más 10 serían 18 y 18 más 7 serían 25. Este debe coincidir con este, ¿verdad? ¿Cuánto me sale 2 por 25 dividido 4? ¿Pueden ayudarme con sus calculadoras? Entonces,
hacen, sería 12,5, ¿verdad? 2 por 25 dividido 4 es 12,5. Ese 12,5 voy a ubicar en esta frecuencia acumulada. Entonces, a partir de ahí voy a hacer los demás valores. Voy a encontrar los demás valores. 12,5 tiene que ser un valor que le abarque a 12,5. Acá no hay, el 8 no le abarca, el 18 recién es el valor que le abarca, ¿verdad? Por lo tanto, significa que Q2 cae en este intervalo de clase, va a salir entre 16 a 21. Por lo tanto, voy a restar este valor, voy a restar a este, que sería, acá primero ya encontré este valor, luego menos frecuencia acumulada anterior. Esta es la frecuencia acumulada donde cae Q2, pero me pide la frecuencia acumulada anterior para poner acá, que sería 8. Por la anchura. La anchura es la cantidad de datos que hay entre 4 y 9, que serían en total 6, porque 10 menos 4 me da 6. Se cuentan los extremos, ¿verdad? Se cuenta el 4 y también el 9. Entonces hay 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay 6 valores en total. Y voy a dividir por la frecuencia donde cae Q2. ¿Dónde está la frecuencia? Acá está la frecuencia absoluta, se refiere a la frecuencia. Entonces donde cae Q2 es el 10. Voy a dividir por la frecuencia donde cayó Q2. Luego acá es el límite real inferior. Donde cae Q2, 16 es el límite inferior. El límite real inferior es menos 0,5, que sería en este caso 15,5. Acá va a ser, es igual. Primero voy a resolver esta parte. Por lo tanto, vuelvo a pasar mi límite real inferior, que es 15,5. Más todo esto. Acá me va a dar 12,5 menos 8 me va a dar 4,5, ¿verdad? Menos 8 me va a dar 4,5 y eso voy a multiplicar por este 6. Por 6 me da 27 y dividido 10 me va a dar 2,7. 2,7. 2,7 le voy a sumar 15,5. A 2,7 le voy a sumar 15,5 y me va a dar 18,2. Me da 18,2. Este 18,2 tiene que estar entre 16 y 21. Como Q2 representa el 50% de los datos, acá está el 50% de los datos hacia abajo y 50% de los datos están hacia arriba, ¿verdad? Entonces puedo afirmar, puedo concluir acá que el 50% obtuvo 18,2 puntos o menos. El 50% obtuvo de los alumnos, el 50% de los alumnos obtuvo 18,2 puntos o menos. Ahí sería. Esta sería la conclusión para este caso. Punto o menos. Voy a reducir un poquito más el tamaño. Profe, ¿Sí? entonces ese 2 que está debajo de la Q simboliza el 50%. Sí. Viste que los cuartiles le divide en 4 partes iguales. O sea que Q1 está justamente al lado de esta rayita. Significa que el 25% de los datos se encuentran acá. Acá, desde acá, que está Q2, está el 50% de los datos. Significa que, ven que el menor valor de los datos es el 4. Significa que el 4 acá está en el límite. Acá está el 4. El mayor valor que se obtuvo fue de 27. 27 está acá al lado de esta raya, ¿verdad? 27, acá está el 27.
Q2 me salió 18,2. Significa que acá está 18,2. 18,2 está al lado en esta rayita. Significa que el 50% de los datos de los alumnos obtuvo 18,2 puntos o menos. ¿Sí? Después vamos a suponer que vamos a hallar de 3, por ejemplo. Hallar de 3. Decil 3. Para hallar decil 3 voy a utilizar esta fórmula. Entonces acá va a ser, dejo espacio para el límite real inferior y acá va a ser más. Y voy a reemplazar esta parte. K cuánto vale. Como es 3, entonces acá va a ser 3 por n. N siempre va a ser 25 para este caso. Y voy a dividir por 10 en este caso porque se trata de decir que le divide en 10 partes iguales al conjunto de datos. Entonces voy a multiplicar 3 por 25 y me va a dar 75. 75 dividido 10 me da 7,5. El resultado acá me salió 7,5. Este 7,5 tengo que ubicar en la frecuencia acumulada, un valor que le abarque. El valor que le va a abarcar va a ser un valor mayor o igual que este. Mayor o igual que este. Y el valor que le va a abarcar sería en este caso el 8, porque es un valor mayor a ese, ¿verdad? Entonces voy a utilizar acá. ¿Dónde cae de 3? De 3 cae en esta dirección. Significa que de 3 tiene que salir un valor entre 10 a 15. Entonces acá le voy a restar su frecuencia acumulada anterior. Como acá cayó de 3, su frecuencia acumulada anterior va a ser el 2. Entonces le voy a restar menos 2. Si caía, por ejemplo, en 2, su frecuencia acumulada anterior iba a ser 0 porque no hay ninguno anterior. Acá va a ser por la anchura, que en este caso sigue siendo 6. 10 menos 4 me da 6. Y acá voy a identificar la frecuencia donde cayó de 3. La frecuencia donde cayó de 3 es el 6. Acá voy a dividir por 6 en este caso. Coincide, ¿verdad? Y el límite real inferior va a ser el límite inferior menos 0,5, que va a ser 10 menos 0,5, que va a ser 9,5. Es igual. Entonces acá vuelvo a pasar el 9,5, vuelvo a pasar acá, 9,5 más. Esta parte voy a resolver primero. Este 6 puedo simplificar con el 6. Y acá resto 7,5 menos 2 me va a dar 5,5. Y 5,5 más 9,5 me va a dar 15, bro. 15 saltos, ¿verdad? 15 saltos. Me sale el límite superior. Entonces, la interpretación que le voy a dar a este dato, ¿cómo va a ser la interpretación acá? D3 representa el 30%, porque D3 está acá. Este le divide en 10%, en 10%, 10, 20, 30, hasta 90, ¿verdad? Entonces acá puedo decir que el 30% obtuvo, el 30% de los alumnos obtuvo 15 puntos o menos. O puedo decir también que el 30% de los alumnos obtuvo como máximo 15 puntos. Ahí está. Bueno, por último, vamos a hallar percentiles. Vamos a hallar un percentil, vamos a hallar uno grande, por ejemplo, P87 vamos a hallar. P87, entonces voy a calcular P87. Voy a poner otro color. Voy a poner azul. Voy a calcular entonces P87. Entonces acá voy a dejar espacio para el límite real inferior. Acá va a ser más. Y acá voy a hacer mi cálculo auxiliar para saber dónde cae P87. K vale ahora 87 porque es el subíndice del percentil. 87
87 por n. N es 25. Dividido, en este caso, es dividido 100. Porque es percentil. Menos la frecuencia acumulada anterior. Tengo que multiplicar 87 por 25 y dividir por 100, ¿verdad? Sale 21,75. Ese 21,75 tengo que ubicar acá en la frecuencia acumulada. ¿Dónde está? ¿Cuál es el valor que le abarca a 21,75 salió? El valor que le abarca a 21,75, el 18 no le abarca, el 25 recién. Este es el valor que le abarca. Por lo tanto, P87 cae en este intervalo de clases. Tiene que salir entre 22 a 27, ¿verdad? Bueno, acá la frecuencia acumulada anterior, que es frecuencia acumulada anterior, esta es la frecuencia acumulada donde cayó. La anterior va a ser 18, menos 18. Por la anchura, que sigue siendo 10 menos 4, que va a ser igual a 6. Dividido la frecuencia donde cayó P87. ¿Dónde cayó P87? En este caso va a ser 7. Y acá pongo el límite real inferior, que es 22 menos 0,5, que va a ser 21,05. 21,05 voy a volver a pasar igual acá. Y sumo esta parte, ¿verdad? Efectúo todo esto. Sería 21,75. Puedo multiplicar primero por 6 y ese resultado dividir por 7. Me sale, a ver, 21,75. El primero le tengo que restar 18. Y a ese resultado le puedo multiplicar por 6 y dividir por 7. Me sale 3,21. Este me sale 3,21. Entonces acá puedo sumar, entonces 21,05 más ese me va a dar 24,26. Se puede redondear a uno mayor, que sería 25, si es que quiero asegurar, ¿verdad? Entonces acá voy a concluir. Puedo decir de que 87, P87 le dividen, o sea que hacia abajo están el 87% de los datos. Entonces puedo decir de que el 87% obtuvo de los alumnos obtuvo 24,26 puntos o menos. Profesor, Hay un ruido, ¿verdad? Dejen ese ruido. profesor, ¿Sí? ¿por qué es 21,05? ¿Por qué 21,05? Voy a capturar la pantalla. No debería ser 21,5 nomás. ¿Cuánto le salió? No tiene que ser 21,5. Voy a hacer un borrador. Es 21,75, ¿verdad? A eso le restamos 18. Y eso multiplicamos por 6, dividimos por 7. 3,20. Sí, 21,5. Ah, el límite real inferior es, correcto. Gracias, Elias. Este es 21,5 porque 22 menos 0,5 es 21,5.
Acá es 21,5. Vamos a corregir. Este 21,5. Acá va incluyendo el resultado. Y acá también. Corregimos entonces. Sería 21,5. Entonces acá sería... acá sería 21,5. Entonces acá va a ser 24,71, ¿verdad? ¿Correcto? Y acá sería, voy a corregir, entonces va a ser 24,71. Ahí está. Puntos o menos. Bueno, acá pueden ver que las conclusiones, por ejemplo, el primero es el 50% de los alumnos obtuvo 18,2 puntos o menos. Y acá concluimos de que el 30% de los alumnos obtuvo 15 puntos o menos. También yo puedo concluir de forma contraria, como el 30% de los datos está hacia abajo, significa que el 70% de los datos está hacia arriba. Entonces yo puedo concluir acá mismo también, puedo concluir de que, a ver, este voy a copiar. Acá. Puedo decir de que en este caso, en el decil 3, puedo decir también de que el 70% de los alumnos obtuvo 15 puntos o más. Puntos o más. Acá, por ejemplo, ¿qué puedo decir en el último? En el último puedo decir de que, a ver, voy a trasladar más hacia acá. El 87% es acá. Significa que el 87% de los datos están hacia abajo. ¿Cuál sería la diferencia con 100? Faltan el 13%. Significa que el 13% de los alumnos obtuvo 15, en este caso sería 24,71. 24,71 puntos o más. Puedo interpretar de las dos formas. Entonces, en la primera interpretación es de que en la parte de decil, si acá está de 3, significa que el 30% acá va a estar 15 puntos. El 30% obtuvo 15 puntos o menos. O puedo interpretar también de que el 70% de los alumnos obtuvo 15 puntos o más. En el caso del P87, puedo decir de que como está acá aproximadamente cerca de 90 ya, puedo decir de que acá está el puntaje 24,71. Entonces puedo decir que el 87% obtuvo 24,71 puntos o menos. O puedo decir de que el 13% obtuvo 24,71 puntos o menos. En el caso del Q2, que está exactamente en el medio, que es igual a de 5, por ejemplo, puedo decir de que el 50% de los alumnos obtuvo 18 puntos o menos. De lo contrario, ¿cómo voy a interpretar para decir o más? ¿Alguien sabe? Puedo afirmar que... Cambiarle nomás ¿Y qué le cambio? el menos por más. Por más. Y acá va otra vez 50, ¿verdad? Ahí está. Entonces acá sería que el 50% de los alumnos obtuvo 15 puntos o más. Entonces, de esa forma se hace la interpretación de cada ejercicio. Hasta acá.